Y recuerdo que pues yo diciéndole pues de qué se trata, cabrón. Yo estaba, sí estaba como medio extrañado y decía, ¿qué onda? ¿De qué ¿Dónde me llevan? Llegamos a una propiedad muy de alta alcurnia, muy grande, ahí en una zona muy fifí. Y de la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Qué? Y recuerdo que salíamos de Viva la mañana como a las 1 o 2 de la tarde, no me acuerdo bien. Sí, como a la 1, porque era la tarde, como de estas atardeceres que tiene el sol así a plomo. Todo. Y una casa enorme, grande, de balcones enormes, ventanas enormes y el sol a plomo. Y hasta te deslumbraba lo blanco de la casa, ¿no? Una casa muy hermosa, muy blanca, de todos los muebles blancos. Un cúmulo de familia ahí. Unas escaleras enormes, de esas clásicas casas que rentan para las novelas. Así. Sí, de mansión. Mansión, güey. Todo viene bonito. O sea, les hablo de detalles porque me acuerdo perfectamente de los muebles tipo mármol, cabrón. Decían, güey, este es un mausoleo, cabrón. Entonces llegas a una habitación, tu habitación es blancas, puertas blancas. Llego a la habitación. Hay una persona, un familiar que no me acuerdo quién era, pero hay una persona ahí y me dice, este chico, la persona que es pareja de mi amiga, ¿no? Uh-huh. Ese aquí, yo no voy a entrar. Y yo me quedé así, pues, ¿por qué no vas a entrar? Si es tu familiar. Y le dije, güey, tienes que, o sea, por lo menos no cierres porque tienes que ver todo lo que va a pasar ahí, güey. Yo justo dije, madre, güey, o sea, ¿qué hay? No manches. Ya mi cabeza, hermano. No, ya que te digan yo no voy a entrar. Yo apenas empezaba a instruirme en el tema. Ajá. Bueno, no, sí ya tenía instrucciones, sí, pero ya me había dado como un lineamiento más amplio del exorcismo. Me había mostrado o sea, son oficiales en el tema, ¿no? Y él siendo también parte de los ordenadores de exorcistas en México. Entonces, siempre vio en mí como un asesor del área paranormal de lo que él no ve. Es decir, él ve lo eclesiástico, yo veía la investigación paranormal. Ojo, siempre Cipriel fue bien reacio conmigo. Decía, no creo en tus cosas. Sin embargo, te puede caer un caso de posesión porque hoy, en el tiempo en el que vivimos, con todas las tribulaciones que está haciendo el humano, el demonio está entre nosotros, decía siempre, ¿no? Entonces no dudo que te caiga algún caso, tienes que estar preparado. Así me dice Cipriel. Hijo. Y dices, qué pedo, ¿no? Sí, claro. O sea, sí es una responsabilidad muy cañona, pero en el momento dices, ok, es su labor, es un eclesiástico, es un exorcista, o es como yo, decía, hablándote, güey, el ámbito paranormal, la responsabilidad. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entendía ese otro, el cargo que él tenía y el cargo que yo tenía. Yo les voy a ser honesto, yo no creía en la posesión. Para mí era un tema mental. Punto. Caía en lo médico, 100%. Para mí era difícil. Mi base no era el exorcista, aún a pesar que sí fue un caso documentado. Posteriormente ya fue tergiversado y manejado a la forma como ya lo conoce. Claro. Pero sí fue un caso de Douglas. No fue una niña, fue un niño. No, fue Douglas. La historia de la película es la historia real es Douglas, es un chavito. Pero en sí los elementos eran como, o sea, sí era como justamente mi influencia del exorcista. Y yo decía, no, güey, o sea, no, perdóname, no te puedo creer eso de que se encorvan. Levitan. Espérate. Bueno, yo en mi cabeza, pues dije, este cuarto está padrísimo, todo el rollo. Hay una especie de entrada, que hay una especie de paredcita, que es como una especie de descansador, no sé. Nunca entendí por qué había como una especie de biombo o pared que no se veía lo del cuarto. Tenías que entrar y hacer un zigzag. Ajá, como un zigzag. Ajá. Y ya de ahí pues dije, ¿qué pex con esta? Pero era una construcción de la casa, no sé por qué está así, pero así era. Y lo único que veo para mi mente, en ese momento, mi queridísimo Manolo, era puta, güey, exorcismo, güey, la cama, crucifijos, todo en mi mente era, no, voy a ver, estos güeyes se ven súper fanáticos religiosos. Aún a pesar que yo no había visto ninguna imagen en la casa antes de subir al cuarto. Cuando veo la imagen de una chavita, bueno, una persona pequeña, 13 años, de 11 a 13 años, no recuerdo exactamente qué edad, pero estaba en esa jovencita, menudita, chiquita, en una cama.
y arriba de la cama un crucifijo. Bueno, no una cruz, nada más que un crucifijo, una cruz normal. Pura cruz solita. Pura cruz solita y todo lo demás blanco, todo. Muebles blancos, como una especie de tocador del lado muy derecho y donde estaba la cama, los ventanales que daban hacia la calle, de donde yo te había dicho que se veía el sol pegando a plomo. Algo bien curioso de esa habitación antes de yo entrar es que no entraban los fotones del sol. ¿Estaba nublado? Yo ya afuera, una casa iluminadísima, toda así, súper, hasta te destellaba. En el cuarto de la niña, no oscuro, pero grisáceo. Como si estuviese polarizados los vidrios. Ajá. Y yo hasta... Frío. No frío. No frío. Grisáceo. Lo que me sacó de onda, incluso yo hice la comprobación, Manolo. O sea, yo... Dije, qué raro, cabrón, ¿no? Eso se me hizo muy raro. Tiene que ver porque justo todos estos elementos que yo les digo de comprobaciones, es que yo soy un tipo que comprueba todo, cabrón. En mi haber yo voy comprobando cosas. Y eso es ya parte de la enseñanza de la investigación, ¿no? Pero bueno, yo estoy viendo eso, veo que no entran fotones, se nota, no penumbra, pero sí grisáceo. A mí, en ese momento cuando crucé esa habitación y vi a esa niña, ya me estaba arrepintiendo de estar ahí. No manches. Siendo yo una persona muy cero creyente. ¿Se me explicó? Sí. Tengo padres católicos a los cuales los adoro y los amo, cabrón. Y agradezco la orientación, pero para mí, desde que tuve uso de razón, dije no. Porque en la investigación paranormal no puedes creer en nada. Sí, si no, te las crees todas, ¿no? Si no, pues justamente dicen, es el diablo, cabrón. No te metas, güey. Y no te metiste. Ajá. Y tal vez no salvaguardaste la vida de Ser un poco escéptico. Muchas, cabrón. Muy escéptico, cabrón. Pues ahí, cabrón, se resquebrajan las cosas escépticas. Recuerdo mucho a Cipriel, que me decía, los demonios te entienden cuando les hablas en su idioma. Y ahí te vas a dar cuenta y puedes tener un discernimiento ahí. Uno, no necesidad de ver ni aventarle agua bendita porque no eres un padre, ni aventar una oratoria porque tampoco lo eres un hombre de fe. Sin embargo, si tú hablas en su idioma, te pueden contestar en su idioma. ¿Y qué es hablarles en su idioma? Una lengua antigua. Como arameo. Arameo, latín antiguo. Pues decíamos hace rato. ¿No? Ok. Y pues me enseñó ciertos lineamientos de entonaciones y de frases para saber si hay alguien dentro de una persona. Cuando hablo dentro de una persona, no estoy hablando que se mete en la persona. Ojo con eso, ¿eh? Mucha gente piensa que se mete, ¿no? Sí. Manipulan la mente. Okay. Hay una serie muy buena que se llama Evil, que salió en HBO, creo. Uh-huh. Véanla. Y es una forma bien directa de cómo ejercen posesión los demonios. Okay. Y te pone la perspectiva del director, te pone el diablo aquí al lado y la persona que está poseída aquí al lado. O sea, no está dentro. No. Sí. Si uno siempre se imagina que está en tu mente. Se mete y no, imagínense. No cabrías como meter 1000 litros en un vasito de agua. Ajá. Sí, claro. Aparte son energías súper poderosas. No podría, la persona estallaría así. Sí, es cierto. Antes de continuar con la entrevista, quiero agradecerte tu apoyo. Si te gustan los temas que tratamos en el podcast del Manoloide, nos súper ayudaría que te suscribas al canal y active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios semanales. Me encanta leer tus comentarios y eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo como comunidad. Así que ya sabes, suscríbete, activa notificaciones, regálanos un like o comenta los episodios y acompáñanos en este viaje conociendo temas interesantísimos. Gracias por ser parte del podcast del Manoloide. Ahora sí, continuamos con la entrevista. ¿Viste a la niña ahí? Yo caminando conté los pasos y me acordé de esas frases. Y una de las preguntas es ¿Qui ex patre filoque? ¿Qué quiere decir? En latín es que la voluntad del padre, pero es una pregunta. Pero ojo, no solamente son esas dos preguntas, esas dos palabras. Vienen con otra frase más profunda, ¿no? Que tiene que ver con el rollo de la caída, por ejemplo, ¿no? La caída, la primera guerra la madre de todas las guerras, la guerra del cielo, en el contexto religioso de ellos, que ellos lo entienden.
ante un demonio sumerio, babilónico o judío cristiano. No puedo hablarles de Krishna, güey. Sí, tienes que hablarles de lo que vivieron. Pues no, cabrón. A ver, no vamos tan lejos. Vayan ustedes, prueben, váyanse a una comunidad originaria y hablen en español a una comunidad que tiene otra lengua. Sí, no te van a entender. Pues no te van a entender, güey. Entonces, en ese sentido, bueno. Entonces me acordé de las preguntas. Pero yo conté esos pasos para llegar al pie de la cama de esa niña. Yo ya tenía miedo ahí. Y ya eran telarañas, güey. Puras telarañas en mi mente. Y yo hasta dije, no, espérate, güey. Llego al pie, llego al laterales. No recuerdo bien si fue el izquierdo o el derecho. No me acuerdo muy bien. Eso es un poco vago porque yo no dejé de verla. ¿Ella estaba acostada o sí? Y ella estaba sentada así, con el cabello así. Pero te das cuenta, no es como pues vaya, no tenía la piel mal, no tenía el cabello todo desalineado, no, simplemente su cabellito así y así, ¿no? Y yo me aventé pues, la frase que me dijo Cipriel y aventé en voz alta, porque una cosa es la evocación y otra es la invocación. Entonces, invocando la frase completa, evocando la frase que expatre filoque, pero lo dije muy quedito. Lo dije como para que no me escuchara, la verdad. Ok. Ahí me estaba desequilibrando a mí mismo, ¿no? Y pues yo no vi reacción y dije, bueno, ya. No hay nada, ¿no? Lo que hace uno es decir, pues sale, vámonos, güey. Sí, gracias. pasa, güey, ya. Buenas tardes, no hay nada, ¿no? Pero porque me estaba desafiando mi miedo, cabrón. Sí. Y me acordé mucho del tema que Cipriel me inculcó mucho eso. Si estás en este medio, tienes que ayudar a la gente, Samuel. Si tú tienes en tu haber que puedas ejercer ayuda sobre esas personas, hazlo. Llámame si necesitas ayuda, llámame si te contestan. Y una de las contestaciones de esa pregunta con toda la frase que les digo es mea culpa. Ok. Cuando un demonio le cuestionas algo que tiene que ver con el tema de la caída, como decía Gabriel Amor, no conocía ningún demonio ateo. Fíjate lo que decía, ¿eh? Pues sí, porque se rigen bajo los lineamientos de ese Dios. O sea, todo el contexto de la posesión y de buscar que sustraigan el alma tiene que ver con el tema de demonio Dios. No pueden dejarlo a un lado porque el mismo demonio sabe que su existencia se remite a la simbiosis con el mismo Dios. Y bien y mal. No puede negarlo y se somete, que es lo más curioso. Entonces, de ahí viene el concepto del que expatre filoque. Entonces yo total dije, no, espérate, güey, pues tienes una familia allá afuera, que bien que mal, confían en tu criterio, ¿no? Entonces por algo estás ahí, güey. Date, cabrón. Y agarré mis dos negros que tenía y me acerqué un poco más, le dije, qui expatre filoque. Y en ese momento empieza a respirar agitadamente la niña. Ella me sabe, ya te imaginas, yo sí. Y me le quedé viendo y me empieza a mirar así y me dice, mea culpa. No. Me sorprendí mucho. O sea, sí fue cuando, no mames, güey, o sea, sí me contestó. Me contestó. Sí estaba poseída. Pues por lo menos ese filtro yo lo tenía, ¿no? Me salí no dándole la espalda a esa niña. Caminando hacia atrás. Me topé con un mueble que yo no entiendo cómo estuvo ahí. Yo no lo vi. No estaba ahí. Y yo caminé contando los pasos que conté desde la entrada hacia la cama. Tenía un terror blanco todo. Y se me quedaba viendo con la respiración y se me quedó viendo a los ojos. Yo la expresión que les digo es que esa mirada jamás se me va a olvidar. Nunca, ni hoy que siendo más reacio, escéptico, se me va a olvidar. Yo lo describo como cuando un psicópata se te queda viendo a punto de darte muerte. En una niña de 12 años. 12 años. Pero una mirada. O sea, ver la maldad en ese sentido, en esa mirada y la agitación. Te lo juro, hermano, yo dije, de ver la espalda me va a saltar. Sí, claro. Va a morder, no sé, se los juro, ¿eh? Sí. Feo. Le llamé por teléfono, hasta me dieron un bolillo para el miedo. Me llamé por teléfono, llegó Cipriel. ¿Fue? Sí, o sea, afortunadamente llegó en ese momento, no se tardó más que 40 minutos, llegó en su camioneta
Se me queda viendo y se la viste a los ojos. Dije, sí, güey. Y no tenías que verle estos ojos. Pues nunca me dijo eso, ¿no? La vista, a ver, y empezó, se puso su estola, se preparó, me puso una especie de bálsamo, empezó a hacer una oratoria, me agarró de la frente así. Dice, yo sé que no eres un hombre de fe, pero repite lo que te estoy diciendo. Trata de creer. Y pues dices, tú ya valió más. Se me quedó ahí, se metió al cuarto, salió, se tardó unos minutos, salió, me dice, vamos a oficiar un exorcismo en tu caso. Termina todo esto, camino hacia la iglesia y me dice, ¿no que eres investigador escéptico? ¿No que no creías? Digo, pues no creo, güey, pero me estás diciendo que si la veía a los ojos y sí, se me quedó viendo fijamente a los ojos. Luego te explico. Y ya, No manches, ¿cómo luego te explico? Y le digo, ¿pero qué onda? Sí, tiene varios. ¿Varios? Varios, no tiene uno. Tiene como 3 o 6, algo así. No recuerdo bien, creo que es en 6, cabrón. 6. Yo, ¿cómo 6? Yo hasta dije, ¿cómo caben en una niña? Claro, es que no se meten, Samudio. Manipulan a la mente de la persona. Ok. Y se hizo un exorcismo. Yo asistí como testigo. El ser testigo de una posesión, amigo, no es nada grato. ¿Qué tienes que hacer ahí como testigo? Tú simplemente das fe de cada sesión. Firmas como un acta. Y hay un procedimiento no es como, güey, pues ya asistencia, no, tienes que estar. Cuando yo dejé de asistir fue cuando, evidentemente yo dije, me imaginé todo acá, el exorcista, ¿no? El padre acá echando la bendición. Vomitando ya. ¿No? La cabecita volteándose, ¿no? Pero no había nada de eso. Había sí oratorias, había lenguaje en lengua perdida. De repente había como... Es cuando te das cuenta que si la xenoglosia tiene lógica. ¿Hablaban entre ellos? Hablaban entre ellos. Una chavita de 12 años contestándole en arameo antiguo, cabrón. Con la misma entonación que el propio eclesiástico lo hace. O sea, una plática entre ellos, un debate entre ellos. Dices, güey, ¿en serio? Ojo, ¿por qué no hay grabación? Porque no te dejan grabar nada, porque es un tema delicado, íntimo, de un familiar, de alguien que está haciendo esto. Claro, no va a decir, sí, grábalo, por favor. ¿Grabarían ustedes a sus familiares en un hospital, en un procedimiento médico? No, sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó el día que dejé de ir? Esa tarde me acuerdo que estaba con el acólito, como siempre íbamos. Yo te soy bien honesto, ya me daba flojera ir porque yo no veía nada, claro. Yo decía, yo hasta me ponía a platicar de fútbol con el familiar, estando ahí en el proceso. No por falta de respeto, pues no había nada. O sea, nada más nos poníamos en el sillón y siempre en su labor y nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo viste a los Pumas? No, bien, güey, ¿sabes? Sí, hay plática. Sí, era como más así. Hasta que esa tarde me dice, te recuerdo, no la veas a los ojos. ¿A esa misma niña? Esa tarde que me fui a esa sesión nueva de exorcismo con Cipriel el acólito, me dijo en la camioneta, te recuerdo, Samudio, no la veas a los ojos. Haz lo que quieras, pero no la veas a los ojos. Ya se me había olvidado la primera impresión. Porque ya estando en el mundo de... Sí, ya lo viviste, como que dice. O sea, como dije, ya esto es lo más underground, ¿sabes? Yo creo que ya no va a seguir otra cosa. Bueno, termina. Llegamos a hacer el mismo procedimiento, la estola, todo el asunto, la preparatoria. Pero ya cambió en esa tarde del exorcismo. Ella se pone muy agresiva. Y tan agresiva que tenía fuerza. Y en ese momento, imagínense ustedes la imagen, siempre con su Biblia, o bueno, más bien con su grimorio de exorcismo, y empieza a hacer oración y pum, y empieza a aventarle el agua bendita. Y ella se le abalanza como si de agresión, ¿no? El acólito la agarra, no la sostiene y me dice, Cipriel, agárrala. Pues ahí estás, güey, ahí es lo bueno. Y estás así y su familiar se hizo por atrás, o sea, su familiar le dio miedo. Y dices, ya, ahora sí que viene lo bueno, ¿no? Y que ya viene lo interesante, cabrón. Y yo todavía te limitas a agarrar a una niña de 12 años del brazo. Delicadamente. La vas a lastimar o no sé, pues ves una chavita menudita. Agarré del brazo y me bajó, cabrón. Y me bajó y me dice, agárrala. Y yo,
Yo sí, y me dice, no la veas a los ojos, pero yo esto que lo platico pasó en segundos. Yo eso que te lo digo, pasaron eternos minutos, cabrón. Me baja del brazo y me acuerdo que lo vi hace primero y me dice, no la veas a los ojos. Y el acólito lo tengo de frente así como te tengo a ti y en medio la posesa. Y me dice el acólito, no la veas. Y en ese momento me vuelve a bajar la niña y me baja su mirada, cabrón. Se me queda viendo con esos ojos de la primera tarde que yo fui a confirmar. Y me dice, todo aquello que estaba debajo de tu cama éramos nosotros. Te estamos observando. No, Chinita. yo también me pongo chinito, güey. Un zumbido en mis oídos, cabrón. Y te lo juro, yo flojito así. Y yo me caí, yo la vi con los ojos así. ¿Te desmayaste? Se me doblaron las piernas, cabrón. ¿Por qué? Me regresas. 4 años Zamudio en aquella casa de sus padres fue víctima de un fenómeno poltergeist. Y debajo de la cama yo no quería asomarme porque sabía que había cosas abajo de la cama. Es cuando dices, madres, güey. ¿Quién iba a saber eso, no? Ni Ciprián ni nadie sabía. Era un secreto que hoy puedo externarlo, el mío, totalmente mío. Chavito de 4 años, cuando viví en esa casa, viví fenómenos paranormales muy extremos. Espantaban en la casa. Y me espantaban a mí a las 7:30 de la mañana. Ni siquiera en la madrugada. No, como te dije. ¿Qué te hacían? Menor de 5 hermanos. Yo era el único que ya iba, no iba ni al kinder. Mis hermanos, mis 2 hermanos hombres iban ya a la primaria y mis 2 hermanas mujeres en la secundaria. Mi madre me dejaba dormido porque sí. ¿Te quedabas solito en la casa? Solito en esa casa. Escuchaba yo la reja cerrar de mi casa y ella en ese momento decía, ya estoy solo. Y pasaba de todo. ¿Cómo qué? Los trastes se arrojaban. Todos, es como si cerraran la puerta. Ajá, y empezaron. Y la realidad extrema, terrorífica en la casa, adentro, y yo ahí. Una mujer sentada al pie de mi cama. Ay, no. Muy ay, no. Muy parecía una mujer ahí. Una mujer descarnada, como quemada. Y gritaba. No, estoy totalmente chinito. Yo tengo uso de razón del fenómeno desde los 4 años, pero no lo entendía, me aterraba, obviamente. ¿Tus papás qué hacían? ¿No les decías? Me salía al patio, cuando podía me salía al patio, del patio en una casa de rejas. Me salía entre las rejas y había un vecino que ya hasta veía cuando me salía y me llevaba con mi mamá. Y le decía, señora Rosita, a su hijo se le salió de nuevo. Y yo espantadísimo, ¿no? Y mi mamá así como diciendo, ¿qué pasa acá? Y yo te dejé dormido y sí recuerdo, yo tengo tirria con la nata acá. Porque mi mamá me ponía el biberón con nata acá. O sea, se hacía nata de que ahí tenía preparado y ya para irse con las prisas, dejar a los otros chamacos a la escuela. Y yo tenía el biberón y pasaba la nata y cuando pasaba sabía que estaba solo. Fíjate cómo se comporta el cerebro, ¿no? Entonces en ese momento, flashback allá atrás. Recuerdo nada más la mano siempre me jala del saco, yo traía saco, me jala y yo me sigo alejando de la poseída y se me queda viendo y no me hace una forma de así, sino la mirada es como decir, ¿sabes? No, man, o sea, no sabes, me sacaron, el acólito me ayudó, el acólito es un chavillo que ojalá te encuentre, hermano, porque me encantaría ponerte en una silla y platicar. Claro. Estaba bien chavo ese niño, pues no sé, yo creo haber tenido unos 15, 17 años. ¿Qué tanates, eh? Sí, no manches. No, yo ni de loco me meto a eso. Ya después me enteré que ese acólito había sido poseído. Y Ciprián lo exorcizó. Y por eso ayudaba. Y ayudaba. Muchos de los posesos que rescatan. Claro, porque ya lo vivieron. Se congracian con los poseídos y ayudan. Y tienen pues una raya más para el tigre, ¿sabes? O sea. Claro. No hay miedo, porque ya lo pasaron, o sea, dices, ¿ya qué les cuentas? Sí. Total, ya me dijo, ya no vas a estar, no te controlas, Zamudio, tienes que controlarte, eres escéptico, me decía, cada rato me recargaba yo, Ciprián, y me dijo algo, te dije que no le vieras a los ojos. Y yo todavía esos días diciéndole, se me mete, no, hasta me dijo, güey, tu alma, no eres un hombre de fe.
Y yo, ok, y ya me explicó el por qué. Y me dijo, te van a desequilibrar, Antonio. Buscaron lo que más le temes. Y te lo dijeron. Qué grueso, no manches. Cuando tú ves esa expresión de un eclesiástico decir, Te iba a pasar, ya lo sabía. Lo que no había visto él, ¿no? te sientes tranquilo porque dices, wow, pues estoy con el caballería pesada, o sea, no hay bronca, ¿no? Y me dice, no se te dice, no eres, me dice, me da risa, no es tan valuable para ellos. O sea que ellos prefieren a alguien que tenga mucha fe. Alguien que esté involucrado en directo o directamente con la religión, que esté muy, pues, una mujer o un hombre de fe, eso les atrae mucho, porque para ellos es sustraer el alma de esa persona que tiene mucha fe en esa otra contraparte de ellos y hacer la legión.